y que entonces ahora esta emergencia sea tratada como un logro, ¿no? Cuando en realidad es el fracaso de un modelo de ciudad que ha orillado a más del 40% o más del 60% del crecimiento urbano de vivienda a sentarse en este tipo de lugares, ¿no? Es cierto, hay un principio en la ciudad capitalista. En la ciudad capitalista uno vive donde puede pagar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, jueves 4 de noviembre de 2021, presentamos la emisión 53 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. En esta edición, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Víctor Hugo César nos recuerda que el 4 de noviembre de 1780 estalla la segunda rebelión en Perú de Tupac Amaru, precursora de las revoluciones contra el colonialismo español en el continente americano. En la segunda sección pasamos revista a aquellas noticias que por su importancia trascienden la coyuntura. En la sección de diálogos y debates, esta vez dialogaremos acerca del tema tomas clandestinas de combustible. En la sección que ver, que oír, que escuchar, que leer, Marco Antonio Moreno nos habla de la carrera de relevos del pescado de Moctezuma, que lleva el producto de Veracruz a Teotihuacán. Cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura, y en esta ocasión conversaremos sobre el derecho a la ciudad, con la participación del arquitecto, maestro en ordenamiento territorial, Benjamín Ajuria. Quédese con nosotros en los próximos 50 minutos, y sin más, vamos con Víctor Hugo César para que nos platique de aquella segunda revolución que es la precursora de las revoluciones anticoloniales en América. Víctor. Hola, gracias, Doc. Pues sí, recordamos este 4 de noviembre como alguien llamado Tupac Amaru, segundo porque ya un precursor de él había sido Tupac Amaru. Primero se dice que descendía de él, por cierto, que había iniciado también una rebelión en contra de los invasores españoles, en contra de Pizarro, que lo traicionó y que fue desmembrado a consecuencia de estas acciones. Después, Tupac Amaru II, que no sabemos si era realmente de ese linaje de forma biológica o era más bien un linaje de rebeldía, una especie de mito que se amalgama aquí en el tiempo, en los saberes populares, y que, bueno, le daba legitimidad también a los reclamos de Tupac Amaru II, quien fue o quien es reconocido como el primer rebelde dentro del virreinato en toda nuestra América, en levantarse en contra del reino español, de buscar abolir la esclavitud de los africanos que habían sido traídos por la fuerza a nuestra América. También él buscaba la independencia completa de todo tipo de instituciones de América. Y bueno, él es reconocido como el iniciador de los movimientos indigenistas, independentistas, en el virreinato de Perú. Pues se ha conformado él
su nombre aún sigue sonando y es casi como un grito de guerra entre aquellos rebeldes, sobre todo indigenistas, pero cualquier rebelde en contra del poder establecido en Sudamérica, el que invoca el nombre de Tupac Amaru, se convierte en una especie de, ¿cómo decirlo?, una invocación a la rebeldía popular, bueno, haciendo honor a este gran personaje. Su nombre es un nombre muy interesante porque viene de la cultura inca y tiene una connotación de un guerrero, es algo así como una serpiente ardiente y se entiende como aquel que es capaz de llevar en su ser el fuego de la sabiduría, del conocimiento y guiar a los demás a través de la tierra, de un camino de lucha. Entonces es todo un contenido simbólico el que encierra. Él se rebeló, se organizó una sublevación que estalló el 4 de noviembre de 1780, en donde se decidió a capturar, enjuiciar y ejecutar al corregidor español Antonio de Arriaga, quien, bueno, como la mayoría, o si no es que todos los corregidores de la época colonial, pues había cometido una serie de crímenes en contra de no solo los indígenas y los esclavos africanos, sino también incluso en contra de sus propios iguales criollos. Y bueno, pues conmemoramos hoy, este 4 de noviembre, pues un año más del inicio de esta rebelión que dejó una huella muy profunda en las raíces libertarias de nuestra América. Gracias, Víctor. Bien, pues ahora pasemos a nuestra sección de las noticias que por su trascendencia rebasan con mucho la coyuntura. Iniciemos con Marco. ¿Qué noticias te parecieron trascendentes esta semana? Gracias, doctor. Buenas noches a todas y todos los que nos ven y escuchan. Bueno, hay una noticia que está muy caliente ahorita, en estos momentos. El día de ayer por la mañana, muy temprano, se presentó a Reclusorio Norte Emilio Lozoya, citado fundamentalmente por la Fiscalía General de la República. Y recordemos que Lozoya es uno de los imputados señalados del caso de Brecht y lo citan fundamentalmente porque hasta el momento no ha cumplido con los requisitos de tener un criterio de oportunidad. Así le pusieron una forma de mantenerlo ahí aparentemente preso, pero pues anda perfectamente, como todos sabemos, por las calles y por los restaurantes de comida china, disfrutando de los platillos de estos restaurantes. Bueno, sucede una situación interesante en esta cuestión, que le dan solamente, finalmente, después de esta presentación, ahí le dieron nada más 30 días para que completara prácticamente la investigación que tenía que presentar. Es decir, hasta el próximo 3 de diciembre. La Fiscalía General de la República planteó, sobre todo junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, planteó que era bastante riesgoso, dado que ya está muy presionado este personaje y existe un riesgo de fuga. Y se planteó sobre todo porque el hecho de Emilio Lozoya cuenta con 2 millones de euros y tiene familiares fuera del país, entre ellos su esposa, que radica en Alemania, y una red de amigos que le pueden ayudar
a evadir la justicia. La noticia es entonces que Emilio Lozoya tiene ya prácticamente los días contados de no cumplir con esto, pues obviamente estará ahora sí pisando la cárcel. Esta es la noticia, doctor. Ya está en la cárcel, ¿no? Ya está pisando la cárcel. La ley concede el privilegio, en algunos casos, de llevar el juicio en su domicilio, pero aquí el domicilio era toda la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, avanza la justicia y esperemos que su información permita castigar a los delincuentes de cuello blanco. Lluvia. Hola, Doc. Buenas noches a todas y todos. Bueno, pues la noticia del día de ayer, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Gabriel García como responsable del proyecto Agua Saludable para la Laguna, que consiste en la generación de infraestructura hidráulica que ampliará la zona de riesgo en la zona de la laguna. Esta región actualmente enfrenta un grave problema de acaparamiento de agua por parte de latifundistas y ganaderos industriales, entre los que se encuentran los dueños de la empresa lechera Lala. Este sector oligárquico ha sido opositor a las políticas del presidente desde el inicio de su mandato y formaron parte del grupo empresarial que financió la campaña de desprestigio que llevó a Calderón a la presidencia en el 2006. Adicionalmente, se pondrá en marcha un proyecto hídrico ecológico que devolverá al lago de Texcoco su vocación territorial, misma que había sido irrumpida por las obras del frustrado aeropuerto de Texcoco, que hoy se encuentra inundado. Se espera que todas las obras hidráulicas que se emprenderán en esta segunda etapa del mandato presidencial amplíen la red de riesgo hasta llegar a las 100,000 hectáreas, según dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es interesante este proyecto, muy interesante porque la laguna ha sido una región próspera. Qué bueno que el agua además se distribuya con equidad, ¿no? Que no se desquite a quienes, los campesinos que la necesitan, el agua. Son muchas hectáreas de riego las que pueden beneficiarse. Víctor Hugo, ¿qué nos comentas? Hola, Doc. Pues sí, hay varias noticias que están sonando ahora, pero una que me pareció curiosa y hasta un tanto, pues sí, chusca, es que Felipe Calderón se consiguió por ahí un pase de cortesía para la COP26. Y bueno, cual si fuera un fan de sus artistas favoritos, anduvo cazando selfies con políticos famosos, con personalidades. No sabemos qué les dijo para tomarse la foto con ellos y demostrar que todavía sigue vigente. Yo pensaría que es más bien una artimaña, porque pues el miedo no anda en burro. García Luna está siendo juzgado en Estados Unidos. Uno de sus subalternos también ya ha soltado la sopa. Y curiosamente en Estados Unidos clasificaron la declaración de este sujeto que pues quién sabe quién involucró, pero pues se hace un tanto raro, ¿no? Que ahora Calderón ande cazando selfies con gente famosa. Yo creo que esto tiene que ver sobre todo con un intento de lavarse la cara, de limpiar la imagen y, ¿por qué no?, de cuando en cuando con esas personas con las que tuvo algún trato en algún momento, pues pretender llegar a alguna negociación, porque bueno, no sabemos cuántos más estén involucrados en este negocio transnacional multimillonario que representa el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Así que seguramente en las noticias que vengan cuando el caso de García Luna se ventile por fin, que se estima más o menos que será dentro de un año, pues ya veremos cuál era la razón por la cual se andaba sacando fotos cual adolescente con los políticos famosos de la COP26. Me recuerda así esos jovencitos que van a los conciertos
Es jovencitos y jovencitas que van a los conciertos y se retratan con quien pueden, ¿no? Ya se retrató con Biden. También con Merkel, ahora con quien se dejó. Sí, parecía fan de grupo de rock. Víctor. Adriana Pineda, te escuchamos. Oiga, pues después de esta noticia chusca, y saludo a todas y todos, doctor, pues bueno, yo me voy a poner un poco trágica también respecto a que los países más contaminantes del mundo, según el Centro de Pensamiento Carbon Brief, con sede en el Reino Unido, son Estados Unidos, China, Rusia, Brasil e Indonesia. En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima COP26, que en estos días se lleva a cabo en Glasgow, Escocia, Carbon Brief realizó una encuesta sobre la acumulación histórica de emisiones de dióxido de carbono, CO2, que contemplan la deforestación, la quema de combustibles fósiles, las transformaciones en el uso del suelo, la producción de cemento. Se puede decir que desde 1850 los seres humanos hemos emitido alrededor de 2.5 billones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Estados Unidos es el mayor, quien ha contribuido con un 20% del total, lo cual ha propiciado y acelerado en años recientes el aumento de las temperaturas en el planeta en alrededor de 2.7%, con la amenaza de padecer más incendios forestales, la pérdida del hábitat de 1/3 de los mamíferos del mundo y lapsos de sequías más frecuentes. En síntesis, este cambio climático pone en jaque la vida del planeta en los próximos 30 años. Los argumentos científicos que sostiene la ONU señalan que se necesita reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 8 años. Para eso, los líderes que asisten a la COP26 deberían trabajar para eliminar el carbón y transformar sus economías de tal manera que se alcance cero emisiones netas. Sin embargo, Jeff Gibbs, un activista ambiental estadounidense, devela que en el documental Planet of Humans, que las energías limpias, los parques eólicos y solares o los biocombustibles no nos salvarán del colapso climático. Al contrario, su expansión profundizará la crisis climática, el extractivismo y la destrucción de la vida en el planeta, pues el cambio climático es provocado por la civilización industrial y el capitalismo. Pues hay que darle vueltas a ese asunto, doctor. El problema no es que se ponga en riesgo solo el capitalismo, sino que ahora está en riesgo la humanidad entera. Claro, a veces uno piensa que son catastrofistas los que proclaman esto, pero la cosa parece que sí va muy, muy en serio y hay una preocupación ya que antes no se tenía del todo, ¿no? Pero ahora parece que hay una preocupación real y creo que los indicadores muestran las dificultades que hay en esto. Muy bien, pues muchas gracias. Esta sección siempre interesante porque nos permite actualizar nuestros puntos de vista. Bien, vamos ahora a nuestra sección de diálogos y debates. Esta vez decíamos, vamos a platicar, a conversar sobre las tomas clandestinas de combustible y junto con ello lo que es más trágico, las tragedias que se provocan. El más reciente hecho doloroso, que no es el primero, pero sí deseamos que sea el último, provocado por las tomas clandestinas de combustible, ocurrió hace unos días al norte de la ciudad de Puebla y creemos indispensable reflexionar sobre las posibles causas de este y otros siniestros. Hay quienes atribuyen como la causa de estas tragedias a la falta de planeación urbana y en consecuencia al crecimiento irregular de las ciudades. Sin embargo, entendemos que no hay una sola causa, sino que han de concurrir múltiples determinantes para detonar la tragedia como la que ocurrió hace unos días en Puebla. Y en cada caso las determinantes incluso pueden y son distintas, pueden ser y son distintas. Sobre esto
ofrecen sus puntos de vista nuestros panelistas. Empezamos contigo, Marco Antonio Moreno. Gracias, doctor. Bueno, el pasado domingo efectivamente se presentó una tragedia en una población. Es una junta auxiliar que se llama San Pablo Xochimehuacán. Y se provocó, tuvo un saldo de un muerto, 17 heridos y casi 50 viviendas destruidas en esa localidad. Y esto básicamente provocado por una fuga de gas. Cuando esta fuga estaban ordeñando, vamos a decir de esta manera, algunos pobladores de esta localidad. El problema ahí se presenta también con el hecho de que en ese momento estaba una pipa de hidrogás, y las investigaciones que se están realizando por parte del gobierno del estado es que es posible que la pipa de gas esté implicada en esto. A lo mejor le estaban ordeñando directamente el gas a la pipa. La problemática es de que efectivamente se puede decir que puede ser por la mala planeación de la situación urbana en estos lugares. Pero los pobladores defienden este tipo de situaciones. Miren, por ejemplo, hay una noticia muy reciente. El día de ayer precisamente, nos dan la noticia que en Ajacuba, Hidalgo, es una comunidad en donde encontraron a guachicoleros, ladrones de hidrocarburos, instalaciones, etcétera, etcétera. Fueron sorprendidos cuando estaban justamente, o sea que los agarraron con las manos en la masa, y llegaron los policías, pero resulta ser que los pobladores se armaron de palos y piedras y agredieron a la policía, de tal manera que ésta tuvo que salir corriendo, huyendo del lugar y refugiarse en la estación de bomberos. Se está dando este fenómeno de que ahora, como que quisiera ser la población, quisiera darle crédito a este tipo de acciones ilegales de la toma, no solamente de gas, en el caso de San Pablo Xochimehuacán, sino también en el caso de esta localidad de Ajacuba, Hidalgo, que incluso hasta los propios pobladores agreden a las autoridades, a los policías, a los que mandan precisamente para controlar esto. Y estos, en vez de enfrentar a ello, obviamente, para evitar una situación catastrófica, tuvieron que replegarse e irse en eso. Este fenómeno yo creo que habría que analizarlo. Yo creo que entre todos los compañeros del panel podemos ir viendo qué es lo qué sucede cuando supuestamente se tenía ya un control sobre los guachicoleros. Bueno, esto es lo que yo... Gracias, Marco. Adriana Pineda, te escuchamos. Sí, puedo coincidir con Marco en el sentido de que la planeación urbana es un tema destacable, particularmente en el tema de los gasoductos, bueno, también de los ductos que transportan gasolina, en el sentido de que he visto un mapa de las localizaciones de estos ductos, y la verdad es que ahí es preocupante porque hay escuelas que están muy cerca, hay comercios y sobre todo viviendas habitacionales, como lo que sucedió en San Pablo Xochimehuacán, que es derivado pues de un conjunto de problemas de vivienda, de la gente pues, más humilde, que ha hecho de estos lugares, pues se ha ubicado, se ha colocado. También es interesante ver que reportó el presidente municipal
que pues la mitad de las casas que fueron dañadas de moderada, riesgos moderados a medios o a severos, 116 de ellas sí están al corriente en sus impuestos del predial, y pues el resto no están, y pues ahí surge este problema de qué va a pasar con las personas que perdieron sus casas, que perdieron pues este lugar que les da cobijo y que muchas veces pues son de familias nucleares en el que viven varios hijos ya también a su vez con hijos. Este es un tema delicado que parece que también se ha guardado como información de seguridad nacional la ubicación de los ductos, y pues quizá en su momento los órdenes de gobierno no han sido lo suficientemente rigurosos con mover o con prohibir el asentamiento irregular en áreas riesgosas. Pero bueno, las ciudades están pues llenas de ductos. Aquí a 2 cuadras donde vivo hay señalamientos en el camellón de que pasa un ducto de gasolina. Y bueno, eso por un lado son los riesgos sociales, pero también hay riesgos ambientales severos de la gente que destapa estos ductos, porque provocan muchas veces derrames, y los derrames contaminan el agua, el aire, los suelos, sobre todo los suelos. Cuando hay derrames, pues ya no es tan sencillo que se pueda renovar la tierra. Es como si se secara, me da la impresión, y además que permea al subsuelo y puede contaminar los mantos acuáticos, ¿no? Los mantos freáticos también. Y pues yo creo que, y además lo que sucedió acá en Puebla, yo notaba que sí, la contaminación, y hay cierto olor, a pesar de estar en el norte de la ciudad, lejos, pues sí se percibe, sí se puede percibir el daño ambiental de estos procesos. Entonces, pues sí, definitivamente que debería de haber un ordenamiento, pienso, más escrupuloso para la gente que en verdad necesita un lugar donde vivir, ¿no? Ahí lo dejo, doctor. Tienes razón, son muchos los asentamientos irregulares que se colocan en lugares no adecuados, en todos sentidos, ¿no? Eso sí es, eso es el problema. Víctor Hugo. Doc, bueno, aquí estoy. Pues sí, aquí me parece importante hablar sobre el mercado. Durante años, décadas probablemente, no siglos, pero sí décadas, nos han dicho casi como si fuera un dogma que el mercado lo regula todo y que además asigna de forma eficiente los recursos, reduce riesgos, genera estabilidad, bueno, una serie de cosas que la verdad ni vale la pena repetir, más que como una forma de decir qué es lo que no hace realmente el mercado. Porque a partir de que la tierra se deja al mercado y se puede vender y comprar sin una regulación por parte del Estado, sin una planificación, pues entonces empiezan a surgir cada vez más los asentamientos irregulares, y estos asentamientos irregulares se ven todavía más, ¿cómo decirlo?, incentivados por la situación económica, por la precariedad en la que muchas familias viven, por la falta de empleo, por la falta de oportunidades para desarrollarse y tener una actividad que no solo enriquezca de manera pecuniaria, con lana, sino que sea capaz de sacar el provecho del trabajo de las personas, de volvernos una sociedad más productiva, etc. Todo esto está relacionado con esa libertad
o falsa libertad de mercado, la que nos han dicho, que si los bienes entran al mercado, incluido la tierra, todo se va a equilibrar y vamos a llegar a una situación óptima. Cosas como las que pasaron la semana, bueno, hace pocos días, el 31 de octubre, esas cosas son la muestra de que el mercado no resuelve por sí solo absolutamente nada. Es necesaria la participación activa del Estado en el ordenamiento territorial. Por eso es muy importante ahora hablar de lo que se está haciendo, por ejemplo, en SEDATU a través del gobierno federal, con los programas de dignificación de espacios, con el reordenamiento territorial. Pero es importante que los municipios y los gobiernos de las entidades federativas tomen conciencia de que dejar que el mercado absorba pues sí, las presiones de la población hacia exigencias de nuevos asentamientos, genera problemas a la larga. O sea, el Estado se quiere librar de costos, porque dice, no, pues a mí organizar o planificar un asentamiento urbano me sale caro, porque hay que meter luz, hay que meter drenaje, hay que meter agua. De todas formas lo terminan metiendo, pero de una forma improvisada, de una forma ineficiente y de una forma riesgosa. Yo creo que afortunadamente, hubo una pérdida de una vida humana, pero viendo la magnitud de la explosión, pues podremos decir que no fue tan aparatoso. Grave sí, porque una vida vale todo, una sola vida. Pero pudo ser peor. Y yo creo que las personas que están en los cargos públicos procurando gobernar deberían buscar y deberían de sensibilizarse para generar políticas públicas de ordenamiento territorial. Porque esas decisiones que de repente son improvisadas, a la larga cuestan vidas. Y ojalá se sensibilicen por esa parte. Gracias. Pues yo creo que el problema está que en el capitalismo se deja al capital inmobiliario la expansión urbana. ¿Hacia dónde se va a crecer? Lo decide más bien el especulador inmobiliario, los que poseen las tierras y no el propio Estado, que a veces tendría que ser más firme en esta planeación territorial. Gracias, Víctor Hugo. Ahora, con Ana Lluvia, cerramos esta parte de nuestros debates. Gracias, Doc. Bueno, pues justo como mencionan mis compañeros, concuerdo con ellos, sí, la falta de planeación urbana, pero también junto con la pobreza y la corrupción. Y bueno, ahora es lo que a mí me llama la atención, justo lo que comentaba el compañero Víctor Hugo, respecto a cómo el Estado va librando los costos de estas malas planeaciones, de la corrupción y de la pobreza. Me sonó un poco algunas noticias que hubo alrededor de este incidente, ¿no? Ya que la alianza del gobierno municipal y la del estatal, pues ahora que andan muy tomaditos de la mano, sobre cómo hacían un llamado a la población para que, bueno, pudiéramos llevar víveres y alimentos y agua y ropa y, bueno, todas estas cosas que se necesitan en un estado de emergencia. Y lo que a mí me causaba un poco de curiosidad es cómo en estas alianzas se está relegando la participación del ciudadano para hacer estos llamados. Ahora ellos son los que organizan y que de alguna forma estos costos nosotros somos los que los que vamos, digamos, resolviendo, cuando, bueno, tendría que ser el Estado quien resolviera estos costos a partir de justamente de lo que los compañeros han nombrado bastante bien, ¿no? Y bueno, un poco para que nuestro auditorio pueda entender qué fue lo que pasó, bueno, se logró el desalojo de alrededor
hasta el momento de una persona fallecida, como lo comentaban, 15 heridos, pero no hay que olvidarnos de 528 animales muertos, así como 183 casas afectadas. Puebla se ha convertido en una de las entidades con más presencia de robo de combustible, de acuerdo pues con cifras de Pemex, quien señala en sus reportes que para el 2018 estas prácticas que eran ilegales pues alcanzaron su nivel más alto, convirtiéndose en un verdadero problema para el Estado y también para el país en general, ¿no? Dado que se registró 14.910 tomas clandestinas en todo el territorio nacional, lo que trajo como consecuencia la pérdida de 2.068 millones de pesos. A pesar de que en el 2019, pues la estrategia antihuachicol impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador logró una reducción del 1.74%, esto con respecto al 2018. El fenómeno pues aumentó en 3.27% para el 2020 a nivel nacional. En el periodo enero-julio de este año, el huachicol en Puebla aumentó un 7%, de acuerdo con la información también de Pemex, ¿no? Y bueno, esto nos da un panorama un poco más amplio para también problematizar, justo como lo mencionaban los compañeros, no solamente este incidente como una fuga de gas, sino y que bueno, que ocasionaron también explosiones causadas por las tomas clandestinas de gas en la zona, y que bueno, esto pues tiene también ya larga data, ¿no? Me parece que repunta con el gobierno de Felipe Calderón, y con Peña Nieto, bueno, se logran consolidar estos grupos huachicoleros que buscan pues resolver sus problemas financieros a costa de la gente que vive por allí. Bien, gracias, Lluvia. Doctor, me gustaría hacer un par de apuntes, si me lo permite. Sí, cómo no, tenemos. Sí. Respecto a que la propia comunidad, los propios vecinos de Xochimehuacán también se han organizado para darle de comer a los damnificados. Sí, el gobierno del estado tuvo una participación inmediata con los equipos de protección civil, y ellos han resguardado el área con la policía estatal y también con miembros del ejército para impedir que haya robos en las casas, pero son la propia comunidad la que ha arropado en las necesidades básicas inmediatas de los damnificados, por un lado. Y por otro lado también apuntar que dice el presidente municipal que va a cobrarles, no les va a cobrar los permisos de construcción como apoyo a los que perdieron sus casas. Yo no sé si siquiera tengan para construir otra vez, ¿no? Pero qué buena onda, a ver si no se viste de albañil. Sí, digo, hay que ser coherente en las políticas públicas de apoyo, ¿no? Pero bueno, suena bonito. Eso es todo. Gracias. Gracias a ti. Bien, pues concluida esta sección, pasamos ahora a esta sección tan interesante que es qué ver, qué escuchar y qué leer. Esta vez Marco Antonio Moreno nos habla sobre la carrera de relevos que se ha denominado el pescado de Moctezuma, que lleva el producto del mar, desde Veracruz hasta Teotihuacán. Marco Antonio Moreno, te escuchamos. Gracias. Bueno, pues esta es una buena idea de disfrutar algo, porque es la segunda edición de la carrera que se denomina la Ruta del Pescado de Moctezuma. Y se va a llevar a cabo el día de mañana y pasado mañana como un proyecto. Este proyecto reivindica prácticamente la historia y la cultura de nuestro pueblo. El evento cuenta con la participación aproximadamente de 1,700 corredores
entre corredores y ciclistas. Algunos provienen de 9 naciones, de otras naciones. Este es un esfuerzo que involucra a 6 entidades federativas: Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y la propia Ciudad de México. En ello están involucrados 31 municipios y 8 pueblos mágicos. De los pueblos mágicos, por ejemplo, en el caso de Veracruz está Papantla, Xochopolco. En el caso de Puebla está Cuetzalan, Zacatlán y Chignahuapan. En el caso de Tlaxcala está Tlaxco. Y en el caso del Estado de México está San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán. ¿Por qué la situación esta de la carrera? Bueno, la verdad es que a la llegada de los españoles a la Ciudad de México, en Tenochtitlán, en 1519 se documentaba que el lujo que tenía la corte del emperador Moctezuma Xocoyotzin no tenía límites. Los súbditos no tenían, fíjense, permitido mirarlo a los ojos o darle la espalda. El hombre calzaba sandalias con suelas de oro, usaba ropas de exquisito algodón, tenía un palacio tipo con fieras, como si fuese un zoológico, y comía de los mejores manjares que había disponibles, no solamente en su imperio, sino fuera de las fronteras de su imperio. Los que llevaban el pescado eran corredores conocidos como Painani. Era un grupo de atletas de élite que también transmitían la información de lo que ocurría en los dominios del emperador y cumplían un encargo con un protocolo especial que iba ricamente vestidos. Además, no cualquier persona podía desempeñar este encargo, pues era considerado un honor y solo podía ser atendidos por jóvenes de familias nobles. Los Painani, una palabra que quiere decir en náhuatl como corredor rápido, corredor ligero, estaban consagrados al dios Painal, que significa pequeño corredor veloz, algo así como el bip bip, ¿sí? Y era un mensajero del dios Huitzilopochtli, dios principal de la cultura mexica. Esto es la ruta. La ruta empieza desde la ciudad de Tecolutla, ¿sí? Y en relevos llegan hasta Papantla. Sigue la carrera y llegan al Tajín. Finalmente llegan a Cuetzalan. Y ahí, esto es del día 5 de noviembre, es decir, del día de mañana. Ahí descansan, pero por la noche, ahora sí que en cochecito se van hasta la ciudad de Tlaxco. En la mañana del día 6, parten de Tlaxco hacia la hacienda de Sotoluca, después a la hacienda de Chimalpa y finalmente llegan a Teotihuacán. Esta es la ruta del pescado. Es un homenaje verdaderamente a los atletas que nosotros teníamos como antiguos mexicanos y que hacían una función ahora sí muy noble, muy a la nobleza, y rendían tributo a la nobleza del rey Moctezuma Xocoyotzin. No hay que dejar de ver esto, hay que ir a estos lugares cuando pasan, hay que informarse. Estamos dejando en la pantalla algunas fotos y la ruta específica en donde se desarrolla esta carrera del pescado de Moctezuma. Gracias, doctor. Gracias a ti, Marco. Esa descripción que hiciste de la corte de Moctezuma se parece más a las cortes europeas. Eran más modestos, por supuesto. No había suelas de oro. Pero los españoles eran muy, muy exagerados, muy mentirosos.
para exaltar su triunfo, hacían ver como que se venció a un imperio más poderoso que cualquier europeo. Bueno, eso entiendo. Bien, pues ahora vamos a nuestra última sección de este programa, que es Dialogando con el Arte y la Cultura. Y decíamos esta vez, vamos a conversar con Benjamín Ajuria, el arquitecto Benjamín Ajuria, sobre esto del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad. Te escuchamos, Benjamín. Buenas noches. Pues sí, bueno, el derecho a la ciudad es una conceptualización ya de la década de los 60 por el escritor y filósofo marxista Henri Lefebvre, ¿no? Que desarrolla este concepto para manifestar que la clase obrera principalmente tendría el derecho no solo de disfrutar, de usar la ciudad, sino de transformarla y de tener una participación en su construcción, ¿no? Entonces, de ahí se ha derivado una serie de otras visiones sobre el derecho a la ciudad, de índole igual marxista o un poco más contemporáneas, en las que describen al derecho a la ciudad como esta capacidad de los movimientos anticapitalistas de transformar la ciudad y de alejarla de las dinámicas del capitalismo. Y de ahí que vienen otros autores como Edward Soja, principalmente geógrafos, que plantean que, por ejemplo, el derecho a la ciudad no solo es esta transformación y resistencia ante los embates del capitalismo, como usted decía, por ejemplo, el capital financiero inmobiliario, de definir cómo se planea la ciudad, sino también el derecho a la resistencia y al generar identidades y espacios alternativos, ¿no? En donde cuestiones de género, de sexualidad, de etnicidad sean considerados como también espacios de resistencia. En fin, y este tema lo estamos abordando, lo habían propuesto debido a el Día del Urbanismo, que es el 8 de noviembre, ¿no? Entonces, por eso es que la reflexión del derecho a la ciudad, si nosotros o yo plantearía que lo observáramos desde nuestro contexto y desde lo que acabamos de discutir sobre los asentamientos irregulares en las zonas de paso de líneas de gas, ¿no? Es decir, nos tendríamos que plantear los habitantes que tuvieron, que no tuvieron opción más que vivir ahí, porque no tienen ni los recursos ni otras posibilidades para vivir en la ciudad. Tienen que vivir en la periferia. No solo en la periferia, sino en zonas peligrosas de la periferia, ¿no? Donde probablemente no tengan servicios, donde se invierten las dinámicas en vez de que primero se construyan calles, infraestructura, servicios, alumbrado, agua potable, primero se construyen las casas. Es totalmente diferente a cómo, digamos, las clases medias y las clases medias altas o altas habitan. Para los asentamientos informales, primero construyen la casa y luego llega todo lo demás, ¿no? Entonces, es esta falta de planeación, esta precariedad, es finalmente un resultado de que no hay derecho a la ciudad, ¿no? De que no hay la posibilidad de que no hay justicia espacial. Es decir, ciertas poblaciones con determinadas características sufren más que otras, ¿no? Simplemente, bueno, pues porque son pobres, porque vienen del campo y porque no tienen los recursos. Y es curioso que ahora
a mí me parece sumamente pues ridículo que ahora las autoridades digan, es que nada más hubo un muerto, y que entonces ahora esta emergencia sea tratada como un logro, ¿no? Cuando en realidad es el fracaso de un modelo de ciudad que ha orillado a más del 40% o más del 60% del crecimiento urbano de vivienda a asentarse en este tipo de lugares, ¿no? Entonces, desde ahí creo que nosotros podemos reflexionar sobre el derecho a la ciudad. Y ese es mi planteamiento. Gracias, gracias. Benjamín, es cierto, hay un principio en la ciudad capitalista. En la ciudad capitalista uno vive donde puede pagar. No hay más. Esto se permite, pues es el libre juego de la oferta y la demanda, esto que Hugo decía, que Víctor Hugo decía de la libertad de mercado, ¿no? Sí. Pero este vivir donde se puede pagar tiene que ver con la segregación de la ciudad. Las ciudades se van segregando, los sectores de ingresos altos disponen de todos los recursos necesarios, de los servicios, de la infraestructura suficiente, y en cambio cuando va disminuyendo los ingresos, se llega a situaciones realmente alarmantes como invadir zonas aledañas a la ciudad. Lo que la periferia de la ciudad se conforma con muchos asentamientos irregulares, invasiones, en fin. Y esto, como dices acertadamente, primero se hace la vivienda, se hace un conjunto de viviendas y después apuradamente se meten los servicios. Sí. Y termina uno, tapan y se les olvidó los teléfonos y así empieza el problema de las ciudades que quedan incompletas y son muy costosas para la población que las vive o que pretende vivir en ellas, ¿no? Uh-huh. Otro elemento también muy importante en esta segregación de la ciudad es la corrupción. Es inaudito cómo gente que autorizan permisos, que autorizan cambios de uso de suelo, etcétera, resultan enriquecidas en unos cuantos años, ¿no? Entonces, a este problema se une la corrupción y la incapacidad a veces de los ayuntamientos para poder planear en las ciudades por la escasez de recursos, ¿no? Y bueno, porque también es muy difícil que alguien arriesgue reprimiendo a la población invasora, a la población que toma terrenos que no son propios. Y que bueno, yo digo, las viviendas desocupadas deberían de ocuparse y los terrenos desocupados deberían ocuparse, porque la especulación con los terrenos urbanos, con la tierra urbana, es muy alta. Se compran terrenos para engorda, es decir, para esperar que suba la plusvalía y vender, ¿no? Y vender y especular, y vender y especular. Ese es el proceso que creo se sigue en las ciudades, y en efecto, Henri Lefebvre planteaba eso. La gente tiene derecho a la ciudad, tiene a vivir plenamente su ciudad con todas las ventajas que tiene vivir en ciudad. Pero también tiene el derecho de transformarla y de transformar aquello que cree que no mejora las condiciones sociales de vida. Pero ya es muy difícil romper la segregación urbana. Muy difícil, siento yo, porque efectivamente no se puede vivir en lugares en donde se excede los precios, el costo de la vida a los ingresos de uno, ¿no? Tiene uno que vivir donde puede pagar. Bien, no sé si alguien más quisiera hacer uso de la palabra. Yo.
¿Quién? Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Víctor? Sí. A ver, Víctor. Bueno, también hablar de la ciudad como lo habla Bolívar Echeverría y como también lo hablaba Walter Benjamin, porque decía que la ciudad también es un producto del capitalismo, la ciudad como la conocemos, y él toma el ejemplo de París, que después de la Comuna de París fue desmantelada la ciudad como se conocía y las avenidas fueron modificadas. Esta ciudad medieval intrincada que era difícil de penetrar, amurallada y con calles así muy estilo laberinto, que era perfecta para una revuelta interna, porque se podían poner barricadas, porque para el Estado era difícil reprimir dentro de estas ciudades, porque bueno, la idea de esas ciudades no era que el propio Estado las reprimiera, sino que se defendieran del exterior, era impedir el ingreso del enemigo. Pero cuando vienen las ciudades y viene la contradicción de clases, el enemigo está dentro de las ciudades. Hay una élite que es dueña de los medios de producción y que tiene a su contraparte natural, es decir, al trabajador del cual se beneficia, al cual le obtiene un producto y lo tiene adentro de la ciudad y lo busca tener sumiso. Entonces, por esa razón las ciudades tienen amplias avenidas, no solo para transportar fácilmente mercancías y mano de obra, sino para que sea difícil hacer barricadas en esas calles. Son calles que son diseñadas para que se reprima fácilmente. Y cuando surge la periferia, como consecuencia de esta libertad de mercado, y donde existen los servicios que se pueden pagar, también es una forma simbólica de mostrarle al trabajador, pero al trabajador en el peor de sus estados, que para el sistema es completamente reemplazable, que vive al margen y que para el gran capital prácticamente no vale nada. Entonces también es una forma simbólica. Por otra parte, también estos grandes desarrollos inmobiliarios que se dieron, por ejemplo, en la época de Vicente Fox y de Calderón, de casas chiquitas, todas iguales, que parece que entra uno a esta caricatura de Don Gato, donde todo es tan monótono, tan aburrido, que lo único que tiene uno ganas es de no estar en casa y seguir trabajando. Que pienso que tienen ahí plan con maña, o sea, de decir yo para qué quiero estar en mi casa, prefiero estar en la oficina, igual estoy encerrado, pero aquí por lo menos no me peleo. No sé, yo creo que ahí hay estudios por ahí que hablan de cierta intencionalidad en las construcciones que va más allá de la maximización de los espacios, sino que existe también una intencionalidad de tipo simbólico y de tipo psicológico, directamente en contra de la clase trabajadora. Toda ciudad expresa también una ideología, no solamente de que la clase obrera se quede en su lugar, sino también mostrar la fortaleza de la burguesía, ¿no? De la capacidad que tiene la burguesía para dominar, para gobernar. ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera, bueno, creo que Marco quería comentar algo. Marco. Muy breve, muy breve. Hace poco estaba viendo uno de los mapas que elaboró el ejército de Napoleón de la ciudad de Puebla. Un trazo muy sencillo, ya todos sabemos que es una cuadrícula muy perfecta. Y toda esta situación pues fue deformada en el momento en que, como ya lo hicieron en términos varios comentarios, en el momento en que el capitalismo invade a la ciudad. Y entonces la ciudad se convierte en se va transformando, se va deformando. Por ejemplo, tenemos el caso de esa avenida tan preciosa que había, de la avenida que llevaba hasta el Cerro de San Juan,
desde el Paseo Bravo hasta el Cerro de San Juan. Árboles, casas, etc. Y hoy en día lo vemos como, véanlo, bancos, comercios, restaurantes, antros, en fin, toda una situación. Y efectivamente la ciudad, en la medida en que va creciendo, se va expandiendo, va generando una situación entrópica, caótica. Veamos cómo las calles las calles lebrean y van deformando las colonias. Y finalmente observamos que nuestras ciudades no son otra cosa más que escaparates del mercado. Se vende la tierra, el suelo, se vende el aire, los espacios para los anuncios del mercado. Y bueno, esto es lo que yo quería nada más hacer como comentario. Gracias, Marco. Cerramos pues esta sección con tu intervención, Benjamín, por favor. Sí, bueno, yo solo como especificar que hay un libro, por ejemplo, que habla se llama Ciudades de Campesinos. Y eso para hacernos recordar que normalmente las ciudades se construyeron a partir de la migración, o sea, esta explosión demográfica de las ciudades de los últimos años, de los 60, de los 70, se construyó a partir de la migración de los campesinos a la ciudad y que conlleva procesos también de industrialización. Entonces, es particularmente notable que antes de 1940 estaba todo al revés. Ahora 80% de la población vive en ciudades. Antes de 1940 no era más del 70%. Bueno, más del 70% vivía en el campo, ¿no? Entonces esas son grandes transformaciones que se ha incrementado y que se ha agudizado con el capitalismo y con el neoliberalismo y la globalización, al punto que ahorita algunos, y ya desde Henri Lefebvre hablaba un poco de esto, habla de la tesis de la urbanización planetaria. Es decir, que cualquier mínimo rincón rural tiene maquila. Quiere decir que no se dedican a la producción de alimentos, sino se dedican están enlazados en cadenas de producción internacionales que tienen que ver con los centros urbanos, los centros financieros y más importantes, que van determinando las estructuras económicas y sociales, incluso de los lugares más apartados que podríamos considerar como rurales, ¿no? Entonces, para nada más enmarcar la magnitud de las transformaciones y el papel de las ciudades en la vida de toda la población, ¿no? Y la otra es ya nada más una pequeña nota, es decir, que hay varios mercados de suelo urbano. Probablemente el que haya estado las tierras estas, los terrenos, las casas en zonas de peligro, probablemente ellos compraron su terreno. Probablemente alguna organización como pudiera ser Antorcha Campesina les vendió los lotes. No, o sea, no es que ellos los obtengan ni siquiera de regalado, ni siquiera fue paracaidismo. No hay tanto invasión o paracaidismo, sino hay una cuestión de lucha, de un mercado inmobiliario informal que es al que tienen acceso muchas personas y que obviamente es más barato, ¿no? Y bueno, pues esas serían las puntualizaciones que me gustaría hacer. No sé si Adriana quería hacer algún otro comentario. Sí, bueno, para cerrar solo quería apuntar también como dato curioso que con el COVID, con la pandemia, pues últimamente hay
están en venta casas, terrenos que yo creo que difícilmente o durante muchos años estuvieron ahí especulando y viendo que aumentaran el precio, el valor, ¿no? de estos inmuebles. Entonces es llamativo que por todos lados y por toda la ciudad esto está sucediendo como consecuencia de la pandemia. Pero pues también es el drama de que pues solo el que tiene el recurso puede acceder a ellos. En fin, interesante tema. Gracias. Gracias, Benjamín. Interesante. Seguramente hemos de volver en algún momento a este tema. Gracias, maestro Benjamín Ajuria, casi doctor. Cuasi doctor. Gracias a todos ustedes. Con ello damos fin a nuestra emisión 53 de Diálogos y Debates y esperamos que haya usted compartido con nosotros las inquietudes que mostramos en este programa. Ojalá nos escuche y nos vea la próxima semana a la misma hora, a las 7 de la noche del jueves, en la siguiente emisión de Diálogos y Debates. Gracias, hasta luego.